Acompáñenme a leer Efesios capítulo 1, versículos 22 y versículo 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos. Queremos darte gracias, Señor, por tu presencia con nosotros aquí. Gracias, Señor, por darnos un Salvador tan maravilloso. Gracias por bendecir a tu iglesia, Señor. Gracias por traerles hasta este lugar y por respaldarles y bendecirles y llevarles a crecer a lo largo de estos 4 años y más años antes. Señor, gracias por tu fidelidad a cada una de tus promesas. Y ahora, Señor, en humildad y en dependencia, Señor, de ti, queremos clamar que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, que sea Él acomodando lo espiritual a lo espiritual, y así tu palabra, Señor, al ser explicada, pueda traer un fruto, Señor. Henos aquí, Señor, como aquellos huesos secos, necesitados, Señor, de tu palabra, para que así, Señor, podamos cobrar vida y levantarnos cual un ejército fuerte. Señor, ve nuestra necesidad, ve todas nuestras carencias. Nos reconocemos, Señor, necesitados de tu enseñanza. Permítenos, Señor, crecer hoy en entenderte mejor, en conocer tu gracia, tu gloria, tu poder. Permítenos, Señor, caminar en obediencia conforme a lo que el día de hoy aprendamos de ti. Guíanos, Señor. Ayuda en mi debilidad, Señor, para explicar tu verdad. Te lo suplico en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La razón de reunirnos como iglesia es que tenemos un Salvador maravilloso que se reúne con nosotros. No somos nosotros mismos el centro de lo que hacemos. En realidad, cada domingo que nos reunimos, estamos reunidos en torno a Cristo y en torno a su Evangelio. Se supone que todo lo que hacemos en cada reunión de iglesia debe de apuntar hacia la gloria de Cristo, hacia la exaltación de Cristo. Eso no es un capricho mío, ni siquiera una idea de cualquier hombre. Esa es la voluntad de Dios. El mismo Señor, el Dios, creador de todo, ha ordenado en el Salmo número 2, honrad al Hijo. Lo que significa adoradle es besar el suelo delante de un rey. Él mismo en su voluntad quiere que nosotros nos humillemos ante Cristo y de alguna forma en nuestra humillación reconozcamos su grandeza, podamos admirar su gloria, podamos deleitarnos en todo lo que Él es, y justamente de eso, de esa contemplación de Cristo, podamos entonces nosotros ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. No estamos en una iglesia, hermanos amados, hermanas amadas, solamente para recibir instrucciones acerca de qué hacer y qué no hacer. No estamos aquí solamente para ser enseñados de una manera moral acerca de nuestra conducta. No estamos aquí para aprender principios familiares que nos lleven a tener una mejor relación de pareja, a ser mejores padres, a ser mejores esposos. La razón de ser iglesia es la contemplación de Cristo, es la admiración de su gloria, es fijar la mirada muy claramente y muy fijamente en Él y luego humillarnos nosotros y mediante esa contemplación de Cristo caminar luego en imitación a Él. Eso es lo que nos hace distintos como iglesia. Podríamos ser un club familiar, podríamos ser un club social, podríamos estar acá simplemente para recibir instrucciones tras instrucciones. Haz esto, no hagas esto, haz esto otro, no hagas aquello otro, y eso nos volvería legalistas solamente. ¿Y sabe qué? Si nuestro corazón no ha sido transformado por el poder del Evangelio de Cristo obrando en nosotros, es en vano cualquier exhortación que le sea hecha a usted. Usted puede salir de acá muy motivado queriendo hacer todas las cosas que se le ha dicho hacer, pero si usted no tiene el poder de Cristo obrando desde adentro de usted, no va a ser posible que haga nada. Detenernos a contemplar a Cristo, hermanos, es la primera misión que tenemos como iglesia. Detenernos un momento, abandonar todas las cosas en nuestra mente para simplemente fijar nuestra mirada en Cristo,
Eso es el inicio de una verdadera transformación en la iglesia. Ese es el inicio de un verdadero avivamiento en la iglesia. Y justamente ese es el punto que se ha perdido en tantas iglesias. Yo espero, hermanos amados, que en los futuros años no sea lo que a ustedes les pase. Porque iglesias permanecen en el letargo espiritual. Porque iglesias permanecen en la frialdad espiritual, congeladas, detenidas. Se vuelven estériles espiritualmente. No hay fruto en ellas. La razón es, dejaron de contemplar a Cristo. Dejaron de contemplar a Cristo. Se volvieron en un club social. Se convirtieron en un club de amigos. Se volvieron en una reunión, en un conglomerado humano que apunta hacia ciertas metas. Y es muy fácil buscar ídolos en nuestra iglesia. Podríamos en los futuros años hacer de un templo o una edificación un ídolo. Y podría ser que la vida de iglesia gire en torno a un edificio más grande. Podría ser que la mayoría de nuestro tiempo gire en torno a eso. Podría ser, como algunas iglesias lo hacen, que toda su vida de iglesia gira en torno al momento de la adoración. Así que ellos se han afanado en ofrecerle al mundo, a la gente, un show, un gran espectáculo. Hay grandes inversiones en sillas cómodas, en un ambiente un poco lúgubre, oscuro, en luces, en humo, en sonido y en un buen predicador que cuenta chistes, porque todo eso atrae a la gente. Hermanos, cuidado con las amenazas, cuidado con los ídolos que podrían surgir en la iglesia en los años que vienen, porque si perdemos de vista la prioridad de la iglesia, que es la contemplación de Cristo, perdimos todo. Perdimos nuestra esencia como cristianos, perdimos absolutamente todo, la oportunidad de ser transformados y de ser formados a la imagen de Cristo. Hemos perdido todo si perdemos el enfoque en Cristo. Solo quiero leer 2 pasajes acá y luego volveremos a nuestro texto. El primero de ellos está en el capítulo 1 de Hebreos. Y el escritor de Hebreos, que algunos piensan que fue el apóstol Pablo, comienza su exhortación, la cual muchos consideran un sermón, con estas palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hago una pausa aquí. Él va a comenzar un sermón, él va a comenzar una exhortación, y lo primero que dice es: Dios nos ha hablado por medio de Cristo. Fija tu atención en Cristo antes de escuchar las exhortaciones, porque Dios habla por Cristo. Dios nos habla por medio de Cristo. ¿Quién es este Cristo por el cual Dios nos habla? Dice el escritor, el versículo 2 a la mitad, a quien constituyó heredero de todo. Todo lo bueno de Dios. Todas las promesas de Dios, toda la gloria celestial, todo lo que Dios es, se lo ha entregado a su amado Hijo, el Dios hecho hombre. Dios le constituyó heredero de todo. Es Cristo, hermanos, quien recibe en posesión suya todas las cosas. ¿Quién es entonces este Cristo? Por quien asimismo hizo el universo. Cristo es la razón por la cual existe todo lo que existe. No, hermano, no es usted ni soy yo. Un cantante cristiano muy famoso canta una canción que dice: hizo todo lo que existe para llamar mi atención. Basura, tontería. Dios hizo todo lo que existe para entregárselo como un regalo a Cristo, su amado Hijo. Él es el heredero de todo. Él es la razón por la cual el universo existe. No hay cosa más bella en el universo que la persona misma de Cristo. Y el Padre ha hecho todo lo que hace para mostrárselo y dárselo como un regalo a Cristo. ¿Quién es entonces este Cristo? Bueno, dice que Él es el resplandor de su gloria. Cristo, el carpintero de Nazaret, es quien refleja en la mayor exactitud y plenitud la gloria de Dios. Cristo es eso, no menos que eso. Él es quien muestra quién es Dios. Es más, el escritor va más al fondo. Dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Es la copia exacta de la naturaleza divina. Ese Cristo quien vino a este mundo, que caminó en esta tierra, que se cansó, que llenó sus sandalias de polvo como nosotros. Ese Cristo es uno que comparte una esencia divina con Dios. Nada menos que eso. Ese Cristo es Dios. Es Dios. Y el escritor sigue diciendo:
que Él es, versículo 3 al final, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Desayuno usted hoy? Se puso a pensar que para que esa tortilla estuviera en su mano, por ahí alguien hizo crecer una planta de maíz. Alguien hizo que surgiera un pequeño elote, que se volvería un gran elote. Perdonen mi ignorancia de agricultura. Se formaron granos y alguien pudo entonces cortar aquello y procesarlo y formar una tortilla. No lo pensó tal vez cuando la disfrutaba. Esos frijolitos tan ricos, todo eso, ese atolito que se tomó, todas esas cosas, ¿saben? Vienen de la mano de aquel quien es el sustentador de todo, Cristo. Ese sol que nos acostumbramos a ver salir está allí por Cristo. Esas estrellas que admiramos en las noches cuando está despejado el cielo, están allí por Cristo. El aire que respiras está aquí por Cristo. Cada respiración la estás tomando de Él. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que ese Cristo es incomparable, es todopoderoso, es un Cristo glorioso, no es un Cristo pequeño. No, Él es el que sustenta todo, Él es el dueño de todo, comparte la esencia del Padre, Él es Dios en persona. Ese Cristo debe ser el inicio de toda exhortación, es el inicio de todo sermón, la contemplación de ese Cristo, porque vean lo que hace ese Cristo que nos viene presentando, creador, sustentador de todo, esencia, con la misma esencia del Padre, heredero de todo. Ese Cristo, hermanos, amados, consuma lo que el escritor dice enseguida en el versículo 3, en la parte final, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese Cristo maravilloso, glorioso, exaltado, inmensamente grande, sustentador de todo. ¿Sabe qué hizo? Vino a este mundo, se hizo hombre como nosotros y efectuó algo que nadie, hermano, lo acentuó. Él hizo algo que nadie puede hacer, que nadie más puede hacer. Lo que ese Cristo hizo fue efectuar la purificación de nuestros pecados. Usted puede ignorar el pecado, pero eso no quita su pecado. Usted puede mentir con respecto de su pecado, pero eso no quita su pecado. Usted quiere ocultar su pecado, pero eso no lo elimina en absoluto. Hay una sola persona que puede quitar el pecado del corazón del hombre, y es Jesucristo. Yo sé, si pusiéramos un letrero allá afuera que dice: bienvenidos todos a nuestro aniversario. A cada persona que acuda se le entregará en la mano $500. Bienvenidos. Yo sé que no sería suficiente este espacio. Yo sé, estoy seguro. Y quizá algunos escépticos el primer día no vendrían, pero después que supieron que sí, así se hizo y se le dio $500 a cada uno en la mano, no, eso sería una noticia para toda la ciudad. Y yo no sé qué estadio requerirían ustedes para recibir a toda esa gente. Pero vean lo que está en juego acá. Dice que Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Si usted pone un letrero entonces allá y dice: mediante lo que aquí habrás de escuchar, tu pecado puede ser quitado y borrado para siempre, para que tengas vida y vida en abundancia, para que vivas en la presencia de Dios por la eternidad, para que escapes del infierno mismo. Bueno, ellos suponen que eso es lo que aquí decimos. Ellos suponen que eso es lo que aquí hacemos. Así que ese mensaje quizá no atraiga la atención de nadie. Porque la valoración de las cosas en el corazón del hombre está tan equivocada y está tan distorsionada. Lo que Cristo hace, hermanos, hermanas, lo que Cristo hace es algo que vale mucho más, infinitamente más que $500. Lo que Cristo hace, lo que Cristo hizo, y lo hizo por medio de sí mismo, por el amor que nos tuvo, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Él canceló la deuda que nos era contraria, que nos acusaba delante de Dios. Él la tomó y la clavó sobre sí mismo en la cruz. Él recibió la ira que era para nosotros. Él dijo: yo me hago cargo de ese pecado, yo recibo el castigo, yo amo a esta persona y voy a salvar a esta persona, yo pago su deuda.
Yo lo quiero conmigo por la eternidad. Yo no quiero que arde en el infierno. Yo doy mi vida para que esa persona viva conmigo para siempre. Nadie valora esto. Pero no hay cosa más valiosa que eso. Algún día, cuando estés al borde de la muerte, ahí en un hospital, contando las horas que te quedan, porque el médico dijo que te quedan horas, entonces no te va a importar ni tu trabajo, ni tu salario, si fuiste empleado de Pemex o no, si fuiste sindicalizado o no, no te va a importar nada de eso. En un comino te va a importar. Lo único que quieres saber es que Dios te va a recibir en gloria. Es lo único que querrás saber. Vas a querer estar seguro de eso, porque es la única cosa que importa. Y te voy a decir algo. Si no resuelves el problema de tu pecado ahora mediante la fe en Jesucristo, si no lo resuelves ahora, el día que te alcance la muerte, no hay esperanza. No hay esperanza. Aquel que muere en sus pecados va con rumbo a la condenación. Lo que estamos haciendo aquí y ahora es un mensaje de absoluta gracia, de tremendo amor. Lo que estamos haciendo aquí y ahora es advertirte a tiempo, arrepiéntete y pon tu confianza en Jesucristo. Porque lo que dice esta palabra es que Él hizo algo que nadie más puede hacer. Ningún hombre pudo haberse puesto en la cruz. Si mi hermano Enoc hubiera dicho tanto amo a Semilla, que voy a ir a morir en una cruz para salvarlos. ¿Qué vale la vida del hermano Enoc para salvarles a ustedes de la eternidad? La vida de ninguno de nosotros salvaría a nadie. La vida de ningún santo salva a nadie. La vida de María no salva a nadie. Tiene que ser alguien que comparta la esencia con Dios. Tiene que ser alguien que se haya hecho hombre. Tiene que ser alguien que hubiera sido impecable, que jamás hubiera hecho un pecado. Y ¿sabe qué, hermano y hermana? Por si acaso, María no puede calificar para esto, porque ella dice que Dios, su Salvador. ¿Cómo? ¿María necesitaba ser salvada? Sí. Sí. Ella necesitaba ser salvada. Ella no podía morir para salvar a nadie. Solamente Jesucristo. Y ¿saben? Es lo que Él hizo. Dice el autor, Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Lo hizo por medio de sí mismo. Lo hizo porque nos amó. Lo hizo porque te amó. Todo sermón comienza en una contemplación de Cristo. Ahí es donde comienza toda la motivación para hacer todas las cosas que debemos hacer como iglesia. Yo estaba pensando si debía predicarles algo, regañándoles que vayan y prediquen y salgan y hagan. Pero tal vez después de un sermón así ustedes pueden decir, sí, ya nos dijeron, ni modo, vamos a entrar. Ese tu ímpetu podría tardarte unos minutos, unas horas, unos días, unos meses, en algunos tal vez. Pero si tú contemplas a Cristo, si tú te detienes un momento y fijas tus ojos en la gracia derramada en la cruz de Cristo, ¿sabes qué? Un combustible dentro de ti habrá de llenar ese tanque, que habrá de dominar tus emociones, habrá de dominar tu voluntad. Es como dinamita pura dentro de ti que te va a mover a hacer las cosas y te habrá de sostener haciendo las cosas, porque esto no se trata de tú queriendo hacer las cosas en tus fuerzas. Esto se trata de estar unidos a Cristo y en esa dependencia de Cristo, cumplir la voluntad de Dios para nosotros. Así comienza un sermón. Ahora, por si lo dudan un poco, me voy a 1 de Juan, capítulo 1. Este Juan, que tiene en su evangelio la pretensión de que todas las personas que lo lean terminen creyendo en Cristo, comienza de esta manera su evangelio. Saben, hermanos, el prólogo de Juan es una maravilla, es una joya en la Biblia. Tienen que considerarlo con mucho cuidado. En el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo comienza Juan? En el principio era el verbo. Como recordándoles a sus lectores judíos, de quien yo les hablo aquí, allá estaba, cuando no había nada, cuando Dios comienza a crear las cosas. A quien les voy a presentar es al que estaba con Dios cuando Dios dijo, hagamos. Y le llama el verbo. La palabra es logos, que significa palabra. En otro sentido, significa también exégesis. Podríamos decirlo de esta forma: Cristo es la explicación de Dios. Es Cristo quien revela quién es Dios.
No tenemos un Dios de ira en el Antiguo Testamento y un Dios bondadoso y lleno de gracia en el Nuevo Testamento. Existe solamente un Dios y está unido en propósito y en voluntad. El Dios del Antiguo Testamento actúa de la misma manera que el Dios del Nuevo Testamento. Cristo manifiesta perfectamente al Dios del Antiguo Testamento. Él, el verbo de Dios, Él es la explicación de Dios. Calvino decía, Cristo es lo que Dios quería decir y Cristo es como Dios lo dijo. Por esa razón, Felipe, cuando le dice a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Él refleja, describe, ejemplifica perfectamente al Padre. No hay duda alguna de que todas las perfecciones del Dios del Antiguo Testamento están en igual manera en el Dios del Nuevo Testamento. En el Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo hecho hombre. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. Ojo, hermanos, en Él estaba la vida. ¿Qué vino a causa del pecado? La paga del pecado es muerte. Juan dice, les voy a decir algo. En este Cristo que muchos menosprecian y le quieren ver como un simple hombre, en Él estaba la vida, la capacidad de dar vida. El contraste de Juan en palabras como vida, muerte, luz, tinieblas es asombroso a lo largo del Evangelio, pero luego complementa versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Los hombres viven en tinieblas. No tiene que ser convencido de eso, ¿o sí? Vaya afuera, hay tinieblas por todas partes. La gente vive en medio de maldad. No somos buenos, ni cerca de serlo. De dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las blasfemias, las fornicaciones. Todo eso sale del hombre y contamina al hombre. Póngase gel antibacterial en todas partes, póngase en las manos, vaya y métase a un punto de sanitización, pero nada sino Cristo limpia su interior, de donde brota toda la pudredumbre y toda la maldad. Este mundo está lleno de tinieblas. Bueno, la buena noticia es, Cristo es la luz de los hombres. Él destruye las tinieblas. En su luz las tinieblas no prevalecen. Es lo que dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vaya al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Atención a esto, hermano. A todos los que le recibieron, los que le reconocieron, los que dijeron efectivamente este hombre es Dios, los que dijeron efectivamente este es el enviado de Dios, los que dijeron como Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los que le recibieron. ¿Qué les pasó a estos que le recibieron? Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. En un sentido como de creación de Dios sí lo somos, pero hijos de Dios son aquellos que reconocen a Cristo, que perciben quién es Él y que creen en Él para su salvación. A estas personas Dios les reconoce en su familia. ¿Qué hace usted por su hijo? ¿Qué sería capaz de hacer por su hijo? Yo doy la vida por mis hijas. Yo sé que cualquier padre aquí no dudaría en decir lo mismo. ¿Qué hace Dios, el perfecto y santo Dios, por aquellos a quienes Él recibe como hijos? Tener a Dios por padre es la cosa más maravillosa que le puede pasar a cualquier persona. Es la cosa más maravillosa que le puede pasar a cualquier persona. Y estos hijos de Dios, versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, usted no puede provocar esto. Es Dios quien da vida. Es Dios quien da vida en el alma del pecador muerto. Es Dios en una obra creativa haciendo iluminar su luz en el corazón del hombre. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. El Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del entendimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es quien da vida. A ti te llama a arrepentirte y a creer en Él, pero es Él quien va a hacer el milagro de darte vida y de adoptarte en su familia para que seas su hijo.
No es algo que tú puedes hacer ni algo que tú puedes provocar. Juan va a decir algo que se repetirá en nuestro pasaje. En el versículo 16 dice, de su plenitud tomamos todos. Cristo es pleno, Cristo es suficiente, a Él no le falta nada. Y es de Él de quien bebemos nosotros para vivir en esta vida. Es de Cristo. Vuelvo al punto, tú no puedes pretender ser cristiano sin una contemplación de Cristo. No vale la pena llenarte de enseñanzas acerca de qué hacer y qué no hacer si no estás unido a Cristo por la fe. De su plenitud tomamos todos. Plenitud es pleroma, aquello que es completo. A Él no le falta nada, Él es suficiente. De Él tomamos nosotros para vivir la vida. Es justamente de Él. En Él nos apoyamos. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Ahora, quiero que vayamos de vuelta a nuestro pasaje en Efesios capítulo 1, porque lo que hace el escritor de Hebreos y lo que hace Juan en su evangelio, lo hace Pablo en Efesios. El apóstol Pablo, desde el versículo 1 de Efesios, tiene una inquietud en su corazón. Está escribiéndole a una iglesia, y la preocupación en el corazón de Pablo no era, hermanos, muchas gracias, hermano. La preocupación en el corazón de Pablo no era si aquella iglesia habría de comprar un terreno o no, si habría de construir un templo o no. La preocupación de Pablo no era si todos los hermanos habrían de estar sanos, contentos y felices. No, la preocupación en el corazón del apóstol Pablo que le llevaba a arrodillarse delante de Dios era completamente otra. Completamente otra. Es esa la preocupación genuina de un verdadero siervo de Dios. Y hermanos y hermanas, debería ser la preocupación de todos nosotros con respecto de los otros. Si usted es de Cristo, si usted ama verdaderamente esta iglesia, la preocupación en su corazón que debe estar por encima de las demás preocupaciones, que de por sí ya son muchas, es esta misma preocupación. Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está la oración de Pablo, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pongo una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró algo como esto? Señor, Padre de Jesucristo, Padre de gloria, te ruego, dale a mis hermanos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Dale a mis hermanos, por tu gracia, la posibilidad de conocerte más. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró así? ¿Puede recordar acaso una vez que haya orado así? Permítele a mi hermano que te conozca más. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? El apóstol Pablo nos pone un ejemplo. Él sabe que si una iglesia conoce a Dios más, esa iglesia habrá de ser transformada más. Porque contemplar a Dios hace que tu rostro se ilumine, habló figuradamente, como el rostro de Moisés. Esa es la preocupación de Pablo. ¿Y de qué manera? Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Parece que Pablo está recordando la escena del Éxodo con Moisés. Alumbrando los ojos, pero no alumbrando el rostro, no poniendo una luz frente a mí, los ojos de mi entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis. Y hay tres cosas acá. Número 1, ¿cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y número 3, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Tres cosas en el corazón de Pablo que representaban su preocupación. Señor, dales espíritu de revelación para que sepan ellos cuál es la esperanza a la que han sido llamados. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Estas dos cosas, por principio de cuentas, hermanos, rompen con todo apego a cuestiones mundanales. ¿Se dan cuenta? En la misma medida en que tú aprecias lo eterno, menosprecias lo terrenal.
Por eso me encanta aquel himno que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Entre más contemplamos a Cristo y entre más entendemos las riquezas que tenemos en Cristo y la herencia que tenemos en gloria, entre más nos damos cuenta de las riquezas que nos han sido dadas, entonces lo temporal no tiene valor, esto no tiene peso. Soy liberado entonces de la idea mundanal de que el dinero representa todo. Entonces no tendremos que estar exhortando a los hermanos: vaya hermano, ya no trabaje tanto para que venga a la iglesia. Porque aquel hermano dirá: no, mi prioridad no es construir un reino acá, yo trabajo para el reino de Cristo. Las demás cosas vienen por añadidura. ¿Saben que hay ciertos pecados que en las iglesias toleramos muy fácilmente? Si miramos a alguien que fuma o bebe, tenemos serios problemas. Pero si miramos a alguien que trabaja como loco porque le encanta tener mucho dinero y no viene a las reuniones por lo mismo, tal vez no tenemos tanto problema, ¿no? Pero esa persona está también desobedeciendo al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pablo dice: si ellos comprenden, Señor, si tú les das espíritu de sabiduría y de revelación, y ellos pueden comprender la esperanza y las riquezas en su herencia, entonces se han resuelto muchos problemas. Entonces, el trabajo mío como apóstol tendrá menos demanda de tiempo. Entonces, ellos, al menospreciar esta vida terrenal, estarán ahora ocupados en cosas eternas. Entonces, ellos mismos estarán predicando el evangelio en otras partes. Entonces, no tendré que andarlos empujando para que hagan las cosas, porque todo lo terrenal y todo lo mundanal, ya ellos lo desprecian, les ha perdido brillo y valor las cosas de este mundo. Están ocupados en lo eterno, están viendo cómo predican el evangelio, están viendo cómo edifican a otros, están viendo cómo conocen más la palabra y están enseñando la palabra a otros, y esa dinámica comienza a hacer que la iglesia crezca, se edifique, se fortalezca. Y entonces Pablo puede decir: gloria a Dios, como le dijo a los tesalonicenses: yo ya no tengo necesidad de hacer nada. Ustedes han hecho que el testimonio de Cristo llegue hasta allá. Nosotros no tenemos ya mucho trabajo. Una iglesia que comprende esto, hermanos, es una iglesia que ha sido empoderada por Dios para hacer la obra. Por eso nuestra oración debe ser en este sentido. Pero ¿cuáles son las peticiones de oración en nuestros cultos de oración? Ore porque estoy orando por un trabajo, porque es una buena oportunidad. Ore porque estoy algo enfermo. Ore porque... ¿Dónde están estas oraciones en la iglesia de Cristo? Se han perdido, se han olvidado. Están en el abandono. Y por esa razón la iglesia muere, desfallece, se paraliza, se vuelve improductiva en el reino. Ahora fijen su atención en la última petición de Pablo, que está en el versículo 19. A Pablo le encanta usar algo que en gramática se llama superlativos. Es cuando algo está más arriba de lo que más arriba puede haber, lo más alto que puede haber. Y le encanta usar estas expresiones. Son prefijos que se ponen a las palabras. Y él dice la supereminente. Ya solo eminente era suficiente, Pablo. La eminente grandeza de su poder, no dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo dice: es mi preocupación y es mi oración que esta iglesia conozca a Dios santo tu poder, la grandeza de tu poder. ¿Qué hace el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? El que cantamos: hay poder, poder sin igual poder. ¿Qué hace ese poder? Bueno, Pablo dice algunas cosas. Este poder, versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Hermano, el poder de Dios resucita muertos. El poder de Dios da vida. ¿Conoce usted algo que haga eso en el mundo? Nada hace eso. El apóstol Pablo lo dirá de otra manera, escribiendo en los Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
La iglesia tiene un mensaje que representa el poder de Dios para salvación. Y Pablo quiere que la iglesia conozca ese poder. ¿Sabe qué pienso yo, amado hermano y hermana, cuando escucho las noticias de las extorsiones, del crecimiento del narcotráfico en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en todo el estado de Tuxtla Gutiérrez, de hermanos que sufrieron un atraco en las calles? ¿Sabe qué pienso yo? Esa gente que nos preocupa y nos molesta porque andan delinquiendo en las calles, necesitan del poder de Dios actuando en ellos. A esa gente, la única cosa que les puede sacar de allí es el poder de Dios obrando en ellos, actuando en ellos. Y si un presidente los metió en la cárcel a todos y mantuvo un control ahí de su país, está bien, pero esas personas siguen siendo delincuentes ahí. Nada ha cambiado sus vidas, solamente que los tienen encerrados. Pero el poder del que Pablo habla transforma el corazón del hombre. Hace que una persona que antes era todas esas cosas, ahora hace exactamente lo contrario. Como por ejemplo el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es justo para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es el poder transformador del Evangelio de Cristo. El poder que tenemos que reconocer, entender y vivir. Te quejas de la maldad, te quejas del vecino, te quejas de tu esposa, te quejas de tu esposo, te quejas de la iglesia, te quejas de tantas cosas malas que pasan en el mundo. Entiende esto. Debes saber que Dios tiene recursos ilimitados y un poder infinito para provocar una transformación interna asombrosa. No voy a detenerme mucho hablando de esto, pero mi vida de joven fue algo terrible. Y cuando finalmente Dios me salvó, mi familia misma no lo podía creer. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Era un cambio grande. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué ella no está haciendo las groserías que antes hacía? ¿Por qué ese carácter fue cambiado tan de golpe? ¿Qué le pasó? Ni yo mismo lo entendía. Pero es el poder de Dios actuando en las personas. Y tristemente, hermanos, tengo que decir esto también. En nuestras iglesias parece que ya no hay mucha diferencia del antes y el después. En el tiempo en que yo vine a Cristo, era muy evidente cómo era uno antes de conocer a Cristo y cómo terminó siendo después. Pero si usted vino a la iglesia y repitió una oración, invitó a Cristo a venir a su corazón, pero sigue siendo el mismo que era antes, entonces no hay cambio, no hay transformación y no ha experimentado el poder de Dios. Tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debe haber un antes y un después. Es como un predicador lo dice. Si yo les cuento que hace 5 minutos, y él está con traje y corbata, hace 5 minutos allá en la calle me atropelló un tractocamión con 50 toneladas de peso. No puede ser. ¿Hace 5 minutos? Sí. No, si eso hubiera pasado, usted estaría en el hospital. Pero a veces decimos, he llegado a conocer a Cristo. Soy de Cristo porque repetí la oración del pecador. No hay ningún cambio, en ningún hábito. No hay deseo por las cosas de Dios. No amamos la palabra de Dios. No amamos la iglesia de Cristo. No amamos la oración. No servimos a nadie. Estamos igual centrados en nosotros mismos. Tenemos una vida orientada hacia el dinero y hacia las cosas del mundo. Y decimos que conocemos a Cristo, por favor. Ese poder actuó en Cristo resucitándole de los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales y le puso sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y déjenme, hermanos, compartirles el asombro que tengo por este pasaje. Dice Pablo que el poder de Dios que actuó en Cristo tomó a ese sin igual ser, Dios hombre, y lo que hizo fue, lo resucitó de los muertos. Y luego lo llevó y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Le dio autoridad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Son sinónimos de huestes celestiales, de huestes angelicales. En el capítulo 6 Pablo va a hablar mucho de eso. No tenemos una guerra contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo, Cristo está por encima de toda autoridad demoníaca. Tiene un poder infinito. Dios le concedió ese poder a él. Usted no tiene que estar preocupado o preocupada por el diablo. Cristo ha vencido al diablo. Lo ha humillado, lo ha pisoteado, cumplió aquella profecía dada
a Eva en el jardín del Edén, habría un descendiente de ella que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él cumplió eso. Él ha sido exaltado sobre todo poder. Y luego dice aquí que le puso sobre todo nombre, que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo no sé, ¿qué haría usted si uno de esos personajes famosos de la televisión o de la escena pública viniera a esta iglesia y a usted le avisan que va a estar aquí? Quizá mucha gente tendría el deseo de venir. Un famoso futbolista, un famoso cantante. Hay que ir, porque va a ir. Bueno, Pablo dice que el que se reúne con los santos en la iglesia de Cristo es uno que ha sido exaltado por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El que está aquí es Jesucristo, el eterno y glorioso y santo Hijo de Dios. El que se reúne con los santos, a los que llama hermanos. Desde aquí, desde esta reunión de los santos, Él exalta a su Padre. El que está aquí entre nosotros, hermanos, es uno que tiene un nombre por encima de todo nombre. No menosprecia a Cristo. Venga aquí porque usted se encuentra con Cristo, porque usted escucha a Cristo predicar desde su palabra. Venga acá en el ánimo de admirarse por la gloriosa y maravillosa persona de Cristo. No venga acá a llenarse de aburrimiento. No venga acá a encontrar un lugar para recostar su cabeza y dormir un rato. Venga acá y si tiene sueño vaya y póngase agua en la cara y venga acá y diga: yo quiero escuchar a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo, quiero ver a Cristo. Él está exaltado por encima de todo nombre que se nombra. No hay nadie más alto que Él, ni lo habrá después. Si nuestra motivación no es ese Cristo y la exaltación de ese Cristo, estamos perdiendo el tiempo como iglesia. Si tu motivación para venir aquí no es ese Cristo, entonces ¿qué estás haciendo acá? Hay mejores cosas para hacer. Vete a ver el Super Bowl. Si tu motivación aquí no es Cristo, estás perdiendo tu valioso tiempo. Ve a los afanes de la casa. Ocúpate en otras cosas. La iglesia está acá para contemplar a la gloriosa persona de Cristo. Pablo ora que podamos conocer el poder de ese Cristo que el Padre mismo, dice versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora, aquí está la parte más maravillosa. Si ustedes prestan atención a esto, hermanos, Pablo ha venido diciendo que Cristo fue exaltado por encima de los ángeles, que Cristo ha sido exaltado por encima de todo nombre que se nombra. Pero aquí hay una categoría aún mayor. Cristo ha sido dado por cabeza de la iglesia. Interesante, lo dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Dios el Padre ha querido que ese Cristo glorioso sea aquel quien tiene todas las prerrogativas de liderazgo y autoridad sobre la iglesia. Hay dos cosas interesantes para notar ahí, y ahorita vamos a hablar de algunas implicaciones de ese hecho. La primera cosa interesante es que la iglesia está fuera de toda categoría. Eso es lo primero. La iglesia la ha dejado el apóstol Pablo al final, después de hablar de los ángeles, después de hablar de los demonios, de las huestes angelicales, después de hablar de los nombres en este siglo y en el siglo venidero, de autoridad sobre personas humanas. Ahora dice, Él ha sido dado por cabeza de la iglesia. La iglesia está fuera de toda categoría también. Lo que la iglesia representa en este mundo es algo maravilloso. Es la única esperanza para este mundo. Les decía el día viernes, hermanos, Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En los días del ministerio terrenal de Cristo, las palabras de Cristo estaban dadas para que las personas que lo escucharan terminaran reconciliándose con Dios. Es lo que dice ese pasaje. 2 Corintios capítulo 5. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cada palabra que Cristo daba era una palabra del Padre. Era el Padre hablando a la gente. Era el Padre mismo comunicando su verdad a la gente. No tenemos problema en reconocer eso porque creemos en Cristo. Pero vean lo que dice Pablo más adelante. Dice que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Cristo no está más en el mundo. Vive entre nosotros, se manifiesta entre nosotros, pero no está más en la misma manera en que estuvo en aquellos días de su ministerio terrenal. Pablo dice, nos dejó a nosotros.
Nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y luego dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano y hermana, vea la seriedad de esto. Cada vez que en esta iglesia donde los santos se reúnen y la palabra es expuesta y Cristo es predicado, es Dios, ningún otro. Dios diciéndole al mundo, reconcíliate con Dios, reconcíliate conmigo. Es su mensaje mismo siendo dado. El mensaje que salva a los pecadores y los arranca de ese mundo de tinieblas y los traslada al reino de luz. El mensaje del evangelio es dado desde la iglesia de Cristo, donde Dios habita, y es Dios mismo diciéndole al hombre, reconcíliate conmigo. Si usted está acá y usted no es de Cristo, no menosprecie esto. No soy yo predicando. No soy yo. Es la palabra de Dios. Es Dios mismo diciéndote, reconcíliate ya conmigo, reconcíliate ya conmigo, ven a mí. Es Dios, Dios mismo. La iglesia está por encima de toda categoría. La iglesia, vean, Pablo va aún más adelante, versículo 23, es su cuerpo. Estamos unidos, hermanos, de una manera orgánica a Cristo, dependemos de Él. Así como su mano, su brazo, su corazón está ligado y gobernado por su cabeza. La iglesia depende absolutamente de Cristo. No podemos hacer nada sin Cristo. Perder la contemplación de Cristo es perderlo todo en la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Dice Pablo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Déjeme terminar con algunas implicaciones de este hecho. La primera implicación, hermanos, si Jesús es la cabeza de la iglesia, el creyente vive bajo la victoria de Cristo. La primera implicación tiene que ver con la victoria de aquel que es la cabeza de la iglesia. En 1 de Juan 5:4 dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Si Cristo es cabeza de la iglesia, usted y yo somos victoriosos sobre el mundo. Somos victoriosos sobre las tinieblas del mundo. 1 de Juan 5:18 es lo que dice y agrega: el creyente puede tener victoria sobre el pecado y sobre el diablo mismo. La iglesia que tiene por cabeza a un Dios victorioso habrá de triunfar sobre sus enemigos, así como su Salvador ha triunfado. Vivamos, hermanos, la vida cristiana bajo esa profunda convicción de que a nuestro Salvador se le ha dado dominio sobre todo, y es a Él a quien servimos. Su poder se manifiesta en nosotros. No menosprecies ese poder actuando en tu vida. No digas, no voy a poder vencer sobre este pecado. No, Él es un Salvador victorioso. La segunda implicación es esta: si el Señor es exaltado por cabeza sobre la iglesia, todo lo que en la iglesia se hace, todo lo que pasa, cada programa, cada reunión, cada proyecto, todo deberá someterse a la aprobación, a la guianza, a la dirección de aquel quien es la cabeza de la iglesia. No se permita el grave error de organizar reuniones para entretener donde no hay Cristo, donde no está Cristo predicado. Hace muchos años era miembro de una iglesia bautista y hacíamos desayunos de varones todos los lunes. Una vez intenté predicar en un desayuno y me dijeron, no, es que estos desayunos son de convivencia. Estos desayunos son nada más para conocernos. Pero son de la iglesia y algunos amigos. ¿Qué oportunidad mejor para hablar de Cristo? No. Por años me dediqué a cuidar un grupo grande de jóvenes allá en mi ciudad. Fueron para muchos de ellos años de gloria, decían, en cuanto a las cosas que hacíamos. Eran reuniones impresionantes. No había nada de aburrimiento ahí, se lo garantizo. Nada. Era dinámica tras dinámica, era sumamente divertido. Un programa increíble. Nos esforzábamos demasiado, trabajábamos demasiado. Todos los jóvenes querían venir. Cuando llegaban y conocían, jalaban a otros y venían. Y decían, hombre, ahí está re bueno todo. Bueno, no predicábamos el evangelio. Por ahí había un poquito de Biblia, eso era todo.
Pasaron cerca de 30 años de aquel tiempo y casi ninguno de ellos está bien. No van a la iglesia. Algunos se casaron, se divorciaron ya, viven en unión libre, algunos en homosexualismo. Es un desastre. Empleamos mucho tiempo, empleamos mucho dinero y todo se fue a la basura. Porque ni nuestras actividades, ni nuestro entretenimiento, ni nada de lo que hacemos puede reemplazar el poder de Dios obrando en el corazón del hombre. Nada. No saque a Cristo, por favor. No saque al Evangelio de ninguna reunión. No se lo permita. Si Cristo es la cabeza, Él tiene la prerrogativa, cada vez que la iglesia se reúne, de ser el primero que se nombra, el más exaltado, aquel a que se le da gloria. Él es dueño de la iglesia, Él es cabeza de la iglesia y todo nuestro programa, nuestra liturgia, nuestra adoración debe girar en torno a Él. Si lo que hacemos no está trayendo más gloria a Cristo, hermanos, estamos en un error. Habrá que cambiarlo. Termino con una declaración asombrosa. El versículo 23 dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Les dije que hablaríamos de esta palabra otra vez. Plenitud es pleroma, lo que es completo. En Cristo habitó toda plenitud. Todo lo que es de Dios es de Cristo. En Él está todo lo que necesitamos. Pero luego dice este pasaje algo un poco distinto, que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero llevarles a pensar que, en primera instancia, lo que esto nos deja ver es algo como si Cristo se completa o se complementa con la iglesia. Esa idea de que la iglesia completa como si le faltara algo a Cristo es algo que nos lleva a la unión de Cristo con la iglesia, su ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esto, hablando del matrimonio en el Génesis, sin embargo, hablando de la unión con Cristo, la unión de Cristo con su iglesia, Él ama a su iglesia tanto que Él se complementa con ella. Este plan fue trazado desde la eternidad. El Padre le dijo al Hijo: yo te daré un regalo, un pueblo para tu gloria, un pueblo que te adore por siempre. Ni siquiera el mundo existía. Y en aquel pacto de redención, 2 Timoteo 1:9, gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, en aquel pacto, trazado desde la eternidad, el Hijo se comprometió a morir por aquel pueblo, a redimir aquel pueblo, a derramar su sangre por amor a aquel pueblo, y ahora Él se complementa con ese pueblo al que ama. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Calvino lo dijo de esta forma: la iglesia es el complemento de Cristo. Es el más alto honor para la iglesia que el Hijo de Dios se considere a sí mismo en cierto grado imperfecto, en tanto que no esté unido a nosotros. Qué consuelo es para nosotros el saber que no será hasta que estemos ante su presencia que Él tendrá todos sus elementos constitutivos, o que Él desee ser considerado como completo. ¿Se da cuenta lo maravilloso de esto? Por eso usted puede descansar en esta promesa. Si usted es de Cristo, descanse en este hecho. Pablo le dice a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se desespere. Y si aún alguien le dice: oye, como que ya vamos cambiando esto, dígale: ten paciencia conmigo, soy una obra en proceso. Porque aquel que comenzó va a terminar. Allí voy en camino, ayúdame, ora por mí. Reconozco que estoy mal en eso, ayúdame. Pero ¿saben qué, hermano? El día que venga Cristo será completada esta obra a plenitud, a perfección. Nos habremos olvidado para siempre del pecado. Y como un predicador dice, en el cielo habrá dos cosas maravillosas. La primera, que estaremos delante de la presencia de Dios por la eternidad, gozándonos con Él en un reposo eterno, una plenitud de gozo, de paz. Pero lo segundo es que todos seremos semejantes a Cristo. El pecado habrá sido erradicado. ¿Se imagina si tan solo aquí en este grupo ya no habría más pecado? ¿No sería algo maravilloso? Ninguna razón para enojarnos, para dolernos.
ningún mal pensamiento. ¿De qué gozo habría? ¿Se imagina vivir en una comunidad donde todos actúan, piensan, sonríen, aman, sirven como Cristo? ¿Se imagina? Eso sería maravilloso. Bueno, ese es el cielo. Eso es lo que nos tiene prometido el Señor. Y ese debe ser el afán de toda iglesia. El hecho de que Él va a completar la obra no nos exime del trabajo, pero nos llena de consuelo y esperanza. Permítanme orar por ustedes, amados hermanos, y así terminamos. Señor, quiero glorificar tu nombre, porque nos has dado un maravilloso Salvador en Cristo. No nos dejes menospreciar su santo nombre en esta tu iglesia. No nos dejes distraernos en otras cosas. No nos dejes, Señor, hacer de tu iglesia algo que no apunte y glorifique a tu amado Hijo. No nos permita, Señor, el error de convertir esta tu iglesia tan solo en una reunión, en un conglomerado humano. No nos dejes, Señor, despojar al Evangelio del lugar central que en tu voluntad quieres que tenga. No permitas que semilla de mostaza se convierta en algún momento en una maestra de moralidad o de legalismo. Que todos los años que tú permitas a esta iglesia sean años en donde el poder del Evangelio transformador de Cristo sea predicado en el Evangelio. Que mis hermanos, mis hermanas comprendan estas profundas realidades que el apóstol Pablo quería que los efesios comprendieran. Que nos maravillemos, Señor, de la esperanza que nos ha sido dada, de las infinitas riquezas que en gracia tenemos. Que nos deslumbremos, Señor, del poder tuyo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Que caminemos en ese poder, llevando el mensaje que representa ese mismo poder para redimir al pecador de sus tinieblas y trasladarlo a tu reino de luz. Santifica a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor. Bendice a mi hermano, mi pastor Enoch. Bendice, Señor, a cada hermano que sirve en esta iglesia. Bendice, Señor, a las personas que tal vez aún no han creído en el nombre de Cristo, y guíales en tu espíritu al arrepentimiento y a la fe. Llena esta iglesia de la gracia de Cristo. Te lo suplico. Te agradezco por ello, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.